buscando de la tierra en las entrañas. En esta oportunidad queremos resaltar y enaltecer la labor educativa del profesor Juan Bautista Daza Araki. En sus más de 90 años nos recibió en su conjunto residencial Macaregua, en la Ciudadela Real de Minas de la Ciudad Bonita. Excelente experiencia en una tarde tranquila donde, rodeado de algunos familiares, notamos la emoción de encontrarse con sus paisanos y recordar parte de su vida, de su niñez, juventud, preparación académica, su familia y su infinito amor por el que fue su segundo hogar, el glorioso Colegio Custodio García Rovira. Entre sus manos y entre sus manos florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino. Tiene un camino. Le gusta ser amigo de sus amigos. Un saludo muy cordial para toda la comunidad de Málaga y de toda la provincia de García Rovira. Mi nombre es Sadi Mauricio Daza Flores, orgullosamente malagueño, y para mí hoy es un honor y una bendición presentarles la vida de mi papá, especialmente contada por él mismo, el profesor Juan Bautista Daza Araki. Los invito a todos para que disfruten esta hermosa entrevista. Gracias. Quiero, con todo el respeto, saludar a los señores periodistas Miguel Suárez y Jesús Manrique en su condición de periodistas y servidores de una ciudad tan querida. Con respecto a mi situación personal en el manifiesto, soy o fui un profesor por vocación. Me formé en mi pueblo, en mi vereda llamada Pamplonita, bajo la dirección de unas humildes profesoras, pero de inmensa categoría, doña Rosalba Carreño y doña Ana Julia Pacheco León. Pasé unos años, casi 6 años, en el seminario de los reverendos padres eudistas en la joven población de San José de Miranda y en Usaquén, Cundinamarca. Más tarde adelanté estudios en la Normal Superior de Pamplona, donde obtuve mi primer grado. Pasé luego a la Pedagógica de Bogotá y allí tuve una especialización en ciencias sociales y en lo que se refiere a literatura, declamación y oratoria. Soy hijo de un matrimonio muy querido, mis padres Carlos Vicente Daza Melgarejo y Verónica Araki Estupiñán. Mis hermanos, Alcides el mayor, dedicado a la agricultura, lo mismo que José Honorato, y Carlos, el que le seguía, un gran bancario, desempeñó puestos importantes aquí en Bucaramanga, en Málaga, en la ciudad de Ocaña y más tarde en la ciudad de Riohacha. Hoy día gozo de una pensión y me he radicado aquí en Bucaramanga, en este bello lugar llamada la Ciudadela Real de Minas y el conjunto de Macaregua. Acá tengo organizado mi familia, sin olvidar la ciudad de Málaga, donde la he considerado como una historia de mi familia, donde se formaron mis hijos,
donde crecieron y donde recibieron la educación. Esto en una forma breve completamente de los datos personales. Yo era un joven de unos 16, 17 años con una preparación en primaria sumamente poca, pero valga la verdad, con un poco de vivencia, poquito de inteligencia y un poquito de aspiración al porvenir. En una tarde del mes de diciembre de 1945, el mes de diciembre, me encontré con un seminarista y me dijo: oiga, Juan, ¿por qué no va a estudiar usted también como lo estoy estudiando yo? Dije: pero lo que pasa, joven, es que yo no tengo los siguientes recursos para adelantar estudios. Dijo: no se necesita plata, se necesita es voluntad. De manera que le voy a traer el prospecto y usted se va a animar. Es así como fue estimulándome y de hecho entró en mí ese anhelo por el estudio. Bien, me dirigí a mi casa, conté a mi familia. La aprobación en un 50%, pero de mi madre en un 100%. Pasé luego a organizar mi viaje al seminario para comprar las cosas y de mi vereda llamada Pamplonita me tocó con maleta al hombre, con mi equipaje al hombro, pasar por Carcasí, pasar por Enciso, pasar por el puente que llamamos del Chibón hasta llegar a San José de Miranda para poder tocar en la puerta del seminario y afortunadamente encontré personas que me dieron la mano y la mano derecha, como fueron los padres deudistas que de hecho me recogieron y me dijeron: sí, joven, véngase que nosotros lo recibimos. Bueno, y ahí decía hace un rato que pasé a Usaquén, que es un seminario de gran prestigio. Y así fue, digamos, como me fui formando hasta adquirir mis títulos que mantuve en enseñanza por un lapso de 40 años. Hace un rato decía que yo fui un muchacho de condiciones humildes, como humilde fue mi familia y como humilde en mi vereda. Realmente mi situación en la ciudad de Pamplona fue un poco estrecha por los asuntos económicos. De ahí que hubo personas que me dieron la mano, entre ellos una familia Vargas, familia Duarte, y en el establecimiento, que es un establecimiento de talla de universidad, la Normal Superior de Pamplona. Profesores que me dieron la mano, entre ellos al mismo rector, el padre Héctor Uribe, que viendo mi situación me regalara cosas y me conquistaron o me consiguieron una beca para poder continuar mis estudios. Bueno, en cuanto a las estadías en mis vacaciones, yo la mayor parte lo estuve como interno. Antes la situación fue mucho más dura, porque realmente como no tenía allí en Pamplona familias, ni tenía así amistades, pues me tocaba de una forma muy pobre y una forma bastante recogida en asuntos de ropa y en asuntos de alimentación. Menos mal, cuento con toda verdad, que me dio la mano el párroco del Cerrito, reverendo padre Benjamín Parra, que realmente yo gozaba de preparación de cantos, de melodías y un poco de música. Entonces me consiguieron el puesto ahí y ahí me levantaba yo para mis estudios, para mis gastos generales. Y aún para mi transporte y uno que otro regalito para mi familia. Así pude continuar mis estudios y después, muy bien, mano derecha por parte de personalidades como el doctor
Héctor Rincón, secretario de Educación, quien conociendo mi preparación me dio el puesto de rector en el colegio departamental Fray José de las Casas, en aquella época llamada el Gran Colegio de San Andrés. Yo era rector del colegio departamental de San Andrés, de gran prestigio, un establecimiento de esos, pero tenía como amigo al señor rector del colegio García Rovira de Málaga, reverendo padre Rodrigo Lozano Cote. En una entrevista con él, le dije: padre, yo quisiera trabajar aquí. Palabras más, palabras menos, me despedí. Estando con el tiempo, trabajando aquí unos meses en Bucaramanga, me llamó y me decía: bueno, de inmediato venga porque su puesto es de director de internos. Así fue que llegué a Málaga y grandes acogidas por parte del rector, por parte de profesores y, por decirlo la verdad, también con los señores estudiantes y el pueblo en general. Por una parte, pues yo tenía una gran ventaja y era que mi esposa, Beatriz Flores, era de la ciudad de Málaga. La familia de ella me dio la mano y así pude organizarme y poder seguir adelante. En una forma completamente resumida, me estaba hace un rato que ocupaba el puesto de rector por los años de 1955 y parte del 56. Al terminar las vacaciones de 1955, o sea, en el mes de enero, tuve la oportunidad de encontrarme con una familia amiga de Beatriz, Josefa Balaguera. Ella me presentó a la señorita Beatriz y, palabras más, palabras menos, organizamos una amistad y fue así como me hice pues a esa familia y también muy bien la ayuda de ellos. Con el tiempo vinieron los hijos. Primero Jorge Alberto, el mayor, nacido en junio de 1957. Gran estudiante del Colegio García Rovira, luego de la Universidad Indesco. Más tarde llegó el segundo hijo, Luis Eduardo, que es hoy día un eminente abogado, radicado en la ciudad de Bogotá y especializado en derecho de familias. Más tarde llegó otro hijo, Oscar Orlando, estudiante sobre todo en matemáticas, aceptado en la Universidad de la Gran Colombia y se especializó luego en la Jorge Tadeo Lozano. Viene posteriormente la llegada de mi hija, Doris Amparo Daza Flores, nacida el 17 de mayo de 1962. Pasó sus estudios en el Colegio Nacional del Rosario en Málaga y después ingresó unos años a la misma comunidad como religiosa, más no viéndose con todas las fuerzas de estar en esa entidad, se retiró y se hace su especialización en su licenciatura como educadora. Hoy día Doris Amparo tiene un alto puesto en Estados Unidos y es una de mis alegrías de ella, desde luego que con todos mis hijos y con mi esposa y con toda la familia. Bien, viene después la llegada de Juan Carlos Daza. Él cursó sus estudios en el Instituto Técnico Industrial de Málaga, más tarde en la UCC, donde se licenció como profesor en educación física. Y más tarde llega Sadi Mauricio Daza Flores, nacido el 3 de abril de 1974 y cursó sus estudios
en el Colegio García Rovira, obteniendo su título de bachiller en noviembre de 1991. Muy bien. Viaja después Sadi Mauricio a la ciudad de Talca, en Chile, donde terminó sus estudios para venir a graduarse acá en la UNAM, en Bucaramanga. Después viajó a Costa Rica, donde hizo una experiencia donde se preparó ampliamente en su marketing y en el asunto de conferencias, que hoy es una de las actividades que él desarrolla aquí en la ciudad de Bucaramanga. Por último, viene la niña Angélica María Daza. La llamamos, hablo despacio, porque es la que se llama en los hogares la Cuba, la Benjamín, se dice en la antigua alianza, la Benjamín, licenciada en educación infantil y con su preparación también en enfermería. Bien, ella nos acompaña y hoy todos estos hijos y mis dos hijas son la gloria para mí, porque realmente hay una pequeña cualidad en mi persona y es el amor que yo siempre he mantenido a mis hijos desde antes de su llegada. Muchas gracias, señor periodista, y esta sería entonces, en una forma resumida, los datos de mi querida familia, comenzando por Beatriz Flores Moreno, de la ciudad de Málaga, que es mi esposa y aún me acompaña. Muchas gracias. Luce sobre su pecho camisa blanca, con su mirada. En esta importante entrevista que me hacen los señores empleados de Arcoma, quiero hacer un relato breve de la ciudad de Málaga. Málaga, en idioma fenicio, se le ha llamado con el nombre de la reina chitarera, y en los términos con que nosotros los historiadores la llamamos así, la reina chitarera. Hacia el año de 1536 llega Gonzalo Jiménez de Quesada con su nómina de conquistadores a la altiplanicie de Bogotá llamada Teusaquillo, que era la cuna del Zipa, de Bacatán. Estando allí, Gonzalo Suárez Rendón es encomendado por mismo Gonzalo de Quesada, Gonzalo Jiménez de Quesada, para que Jerónimo y Aguayo se dirigiera a las tierras de Sogamoso, las tierras del sol, donde había el anuncio de inmensas riquezas. Por cierto que cuando los conquistadores llegaron al valle de Sogamoso, encontraron fue únicamente ruinas. El templo había sido destruido. Quisieron regresar a Bogotá, a Bacatá en aquel entonces, pero González Suárez Rendón tuvo a bien encomendar a don Jerónimo de Aguayo, el sargento Jerónimo de Aguayo, para que se dirigiera hacia la población indígena de Tequia, para que allí fundara una ciudad con el nombre de Málaga, para perpetuar su ciudad natal de Málaga, España. Málaga, España, queda hacia el sur, colindando, o cerca, mejor dicho,
al Mediterráneo. Jerónimo de Aguayo cumplió con su comisión y se dirige hacia las tierras del Valle de los Cercados, que era con que se llamaba la ciudadela de los chirrareros. Así pues, él fundó la ciudad en un punto llamado El Santuario, no donde actualmente están las ruinas de Estequia, sino a 2 kilómetros arriba. Bien, quedó la población y él regresó al valle o a la meseta de Bacatá. Pero los indígenas pronto destruyeron el caserío. Así pues, de que las cosas que habían ahí las llevaron a Pamplona, que acababa de fundarse esa ciudad con mucho más categoría. Bien, eso es por el año de 1539, cuando llegó don Jerónimo de Aguayo al Valle de los Cercados. Más tarde, un sacerdote franciscano, Fray Tomás Ayala, dueño de lo que es hoy Málaga, dueño de semejantes potreros, de semejantes estancias, tuvo a bien regalar todo ese terreno para que se fundara, para que se refundara la ciudad de Málaga, con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Málaga, conservando el nombre porque ese era el dato de la historia desde su fundación. Él trazó la ciudad en una forma de una inicial que era la M. Y mirado, inclusive desde hace poco tiempo, mirada la ciudad desde la altura de lo que llamábamos nosotros, de la altura de los días, se veía perfectamente la M, porque él quiso así que la ciudad llevara el nombre, llevara la letra M, el que es la inicial de la palabra Málaga. Bien, Málaga ha sido una ciudad que la llamamos nosotros de progreso. ¿Por qué? Porque a pesar de que ser una ciudad lejana de todo centro cultural, la topografía, las distancias, los medios de comunicación no le permiten un desarrollo pronto como en otras ciudades. Sin embargo, Málaga ha venido progresando en una forma grandiosa y hoy es la capital de la provincia de García Rovira, nombre que adquirió por allá hacia el año de 1860, el de ser capital de la provincia de García Rovira. Desde luego que hubo un tiempo que ese título, por aquello del bien, del gusto de los políticos, de los mandatarios, fue capital Concepción, capital de la provincia de García Rovira, pero más tarde, haciendo memoria y haciendo justicia, sigue con el nombre de ser la capital de García Rovira. Bien, goza de un clima bastante frío, de cultivos de cereales como el trigo, la cebada, el maíz y el trigo, la cebada y la albrega. Con ganadería, por cierto, que se ha considerado a través de los tiempos como una ciudad, como una región ganadera. Hoy goza Málaga de 5 colegios muy importantes, además de sus escuelas rurales. Por cierto que, echando un poco de mano de la historia, los primeros establecimientos que se establecieron en Málaga fueron dos escuelas. La una ubicada en el perímetro urbano del Camellón,
que viene a ser más o menos donde está hoy la concentración Edelmira Blanco. Bien, y la otra escuela era rural, en la vereda de Buenavista. Esto naturalmente fueron los primeros, pero más tarde el párroco de aquella ciudad, Espíritu Quiñones, organizó una junta de instrucción pública, y esta estableció centros de educación para niñas, jóvenes, para señoritas, niñas y para jóvenes, de tal manera que así ha venido hasta hoy contar con grandes establecimientos como el Colegio Nacional García Rovira y los demás establecimientos, que decía hace un momento, goza de unos 5 establecimientos de gran importancia, y bien, como gozar también de unos 6 bancos, Málaga, bien. Luce sobre su pecho camisa blanca, con su mirada. Permítame una vez más mi saludo a los malagueños. Mi saludo muy cordial a toda la provincia de García Rovira, con las provincias de Norte y Gutiérrez en Boyacá. Y permítame un saludo caluroso, efusivo, bastante amable al glorioso Colegio Nacional Custodio García Rovira, titulado por mi persona, tanto en mis discursos como en mi libro, con el nombre de mi segundo hogar, porque allí pasé mi juventud, se me fueron las fuerzas y allí se levantaron mis hijos, y hay muchos nexos para hablar de Málaga y del glorioso Colegio García Rovira. Concretamente del Colegio García Rovira, hago una breve narración de él. Una de las características que ha tenido la hidalga ciudad de Málaga ha sido el precio dorado de la educación. Ya desde el año de 1850 se hablaba, o se habla mejor, de escuelas para Málaga y para Concepción. Cuando Manuel Ancísar pasó por este lugar, que fue un gran historiador y geógrafo, la riqueza que dejó fue la orientación de colegios. Bien, por los años de 1895 comenzó el periodo de la fundación de grandes colegios, como el Colegio Provincial, el Colegio San Martín, el Colegio mismo San Jerónimo, el Colegio del Padre Cala, en fin. Pero todos estos colegios, por asuntos de régimen política, digamos así, y otras razones, fracasaron. Pero, como decíamos en algún escrito, no todo fue caos. ¿Por qué? Porque el gran educador y pedagogo don Emeterio Duarte Suárez tuvo a bien, en su condición de vocación por la enseñanza, de recoger las experiencias de estos colegios que acabo de mencionar. Y con ese aporte de esos colegios, con la experiencia, con los tanteos y todo eso, le amaneció el 25 de febrero de 1925 con el gran aporte de fundar un establecimiento de talla muchas veces superior, con el nombre de Escuela Superior de Varones. Óigase bien, superior de varones, cuando eso no se hablaba de colegio integrado.
con solamente unos 30 alumnos, comenzaba sus clases. En muchos lugares funcionó este colegio, como la casa del Guamo, como la casa que fue del difunto Aniceto Villamizar, como la mismo local, no, sino el lugar donde está el Colegio del Rosario. Bien. Una nómina de grandes rectores vino a seguir a la fundación, como don Emiliano López, Buenaventura Carrillo, Víctor J. Camacho, don Paulo Emilio Barón, en fin, hasta el año de 1949. En 1949 el colegio adquiere el título no de escuela superior ni el colegio provincial de Málaga, como se llamó, sino que tuvo a bien los honorables senadores Manuel Serrano Blanco y Carlos Parada como senadores de la República por el estado de Santander, trabajar porque se organizara un colegio de más magnitud que el que acabábamos de mencionar, los que acabamos de mencionar, que era sin quitarle méritos a la gran obra de don Emeterio Duarte Suárez, sino lo contrario, más bien de engrandecerlos. Fue así como en ese año de 1949, por supuesto que los honorables senadores presentaron la Ley 50 para que el honorable Congreso de la República aprobara el colegio. Afortunadamente, el señor presidente de aquel entonces, Mariano Ospina Pérez, organizó y aprobó y mandó los primeros 200.000 pesos para la construcción del colegio que llamamos, o lo llamamos por un gran tiempo, la Cajita de Bocadillos, o sea, el gran establecimiento que está al otro lado del aeropuerto, donde hoy funciona la UIS, la Universidad UIS, seccional, que es de Málaga, que tiene el mismo régimen de la Universidad de acá de Bucaramanga. Bueno, allí permaneció funcionando ese establecimiento con los cursos superiores, con los cursos de preparatorio que llamábamos, hasta el año de 1973. En el año de 1973, por el mes de agosto, se efectúa lo que llamamos nosotros históricamente la marcha del pupitre. ¿Pero a dónde? ¿A dónde era la marcha? A la salida de Tequia, donde hoy se levanta el majestuoso edificio arquitectónico del García Rovira, porque allí trabajaron hombres de la misma talla de Carlos Reinaldo Parada, de Roque Julio Ortiz, del doctor Rubén Morales, y en fin, una serie de señores y de señoras y de pueblo en general, para que se organizara un nuevo edificio para el Colegio García Rovira. Es así como viene a funcionar y se efectúa la marcha del pupitre, repito, en agosto de 1973, con pompa y con grandes algarabías por parte de los habitantes de la salida que llamamos Atequia, porque era un establecimiento, y un poco de contrariedad los habitantes que quedaban cerca del aeropuerto, porque ellos decían que no les quitaran el colegio de allí, porque no sé qué, pero bueno. Pero había dos razones para organizar el colegio donde actualmente hoy funciona. ¿Cuáles eran? En primer lugar, porque el edificio era
un edificio arquitectónico bueno. Segundo y más fuerza, porque el mismo Colegio García Rovira había organizado la fundación de las carreras intermedias, lo que hoy se llama la Universidad de Málaga, que nació en el Colegio García Rovira. Fue una de las obras de recuerdo de los 50 años del colegio. Entonces, como el Ministerio de Educación dio el visto bueno para la fundación de la Universidad de Málaga, con el nombre de carreras intermedias, en aquel entonces había que dejar un edificio. Entonces, pues se le explicó al público por qué ese traslado y por qué se abandonaba esa planta del edificio que llamábamos la cajita de bocadillos, o sea, la aeropuerto, a donde es la salida hoy de Málaga, y la gente comprendió, y dijo, bueno, está muy bien entonces, porque la universidad es una de las obras, repito por segunda vez, una de las obras del Colegio García Rovira. Yo modestamente fui secretario de la fundación por 7 años del primer comité de la fundación de la universidad. Entonces, pues un poco de pesar por el abandono de esa planta, pero con la alegría de que íbamos a tener universidad, porque Málaga llevaba muchos años. Figúrese que es una de las ciudades antiguas de Colombia, y no tenía a esa época de 1975 a 1983 no tenía universidad. Entonces a esas razones se le explicó al pueblo y el pueblo comprendió, y hoy es uno de los orgullos decir que Málaga tiene su gran universidad. Allá está nuestro nombre y allá está nuestro trabajo, y gloria a Dios, porque bien, el Colegio García Rovira para mí, decía al principio, fue mi segundo hogar. Allí se formaron mis hijos, allí adquirí práctica, trabajé 40 años y logré conseguir mi preparación, mi jubilación, y hoy gozo aquí en Bucaramanga de mi estadía con mi familia, con mi esposa, con las esposas de mis hijos, tan buenas personas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Karin Guerrero, la esposa de Sadi Mauricio, que me da la mano a todas horas. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho que hablar del Colegio García Rovira, porque repito, yo quise tanto y le escribí una historia de 18 páginas y soy el autor del himno del colegio y soy el autor de poemas del colegio dedicado directamente al colegio. Ya ve que dice el comienzo de uno de los poemas míos, dice: te he visto siempre ubicado en 2 hermosas colinas, o por soles coronado o por topidas neblinas. Esa es una de los comienzos de mi poema al Colegio García Rovira, que lo estrené en las bodas de diamante en el año del año 2000, o sea, a los 75 años de la fundación del colegio. Quiero aprovechar el espacio que se me da por parte de los entrevistadores para hacer llegar un saludo especial, cariñoso, lleno de sentimientos pedagógicos a profesorado del glorioso Colegio García Rovira. Yo lo recuerdo todos los días, no importa que sea de los antiguos o de los nuevos, lo que me importa es saludar al personal del custodio con sus empleados, grandes personas, los empleados de los servicios generales, y a los padres de familia del establecimiento, al alumnado en general, de todas las edades, de todos los cursos, de todo, de ese colegio. Y al lado del saludo
a los profesorados del Colegio García Rovira, también al profesorado de los demás establecimientos del Instituto Técnico Industrial. Allá yo trabajé unas horas extras en ese plantel, se educaron mis hijos, que son Oscar Orlando, que hoy es ingeniero, arquitecto, y Juan Carlos, se formaron en el establecimiento. El Colegio del Rosario, donde cursó toda la primaria y todo el bachillerato mi hija Doris Amparo, que hoy vive en Estados Unidos, como mencionaba. A los profesores de las concentraciones, a los colegios, al Politécnico Manuel Sorzano González, que se llama así, muy bien, y en fin, a la honorable Normal de Señoritas, que tengo una historia, yo sé la historia del Normal de Señoritas y todo el proceso de ese establecimiento, muy bien, y en fin, a todos los colegios de la ciudad, las escuelas, tanto de los campos como de las veredas y del casco urbano, tan queridos y tan renombrados de todo, toda la familia que se llama pedagógica. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga a todos, porque para mí todos son de igual categoría. Un mensaje y un saludo a la juventud airosa, aquella juventud que es la esperanza de los pueblos. Un saludo con anhelos, porque la juventud que hoy existe en nuestro país trabaje por el progreso de nuestra patria. Yo fui un joven, decía hace un rato, de unas condiciones pobres más bien en asuntos económicos, en asuntos culturales y tantas cositas, pero logré vencer y quizá puedo tener palabra o moral para decir que saludo a la juventud y les deseo éxitos y que trabajen por su bien. Trabajen por su familia, trabajen por sus hogares y trabajen por la iglesia, por la patria, porque así un país con todas estas garantías es un país que va hacia la cumbre. Para terminar mi entrevista y para cerrar, como dice, con broche de oro de esta tarde de historia, quiero dirigirme brevemente a los amables y respetuosos habitantes del campo. Yo fui campesino y soy campesino. Y me han dicho que no diga que soy campesino, pero me gusta la palabra, porque allí trabajé dándole duro a los ovillos de campo para después irme al estudio, que afortunadamente me fue muy bien. Y hoy tengo el orgullo de haber servido a la juventud, haber servido al campo en los cultivos. Sé que es cultivar cualquier clase de cereales que hay. De manera que arriba. Es precisamente recordar las palabras del Papa Juan Pablo II, que decía: la juventud es la esperanza de la América Latina. Ah, qué bien. Y así lo considero yo. Es la esperanza, y es la esperanza de García Rovira, de los pueblos, de mi querida patria San Miguel, de los habitantes de mi querida vereda Pamplonita. Todavía recuerdo las laderas, los campos, los cultivos, la ganadería de esta región tan querida de Pamplonita. Las regiones de Málaga, yo recorrí todas las veredas, las regiones de Carcasí, en fin, de los 14 pueblos hermanos que llamamos de la provincia de García Rovira. Que mi Dios los bendiga, señores campesinos, y no la palabra que sea
sino de gloria, más bien campesino arriba. Luce sobre su pecho camisa blanca, con su mirada. Para cerrar mi charla, en fin, una mirada, una palabra y una animación al Dios que nos asiste. Colombia es el país del Sagrado Corazón y Colombia es el país de la Reina, la Virgen María, con su advocación de la Virgen de Chiquinquirá. Yo animo, estimulo y pido, crezcamos en nuestra fe, crezcamos en nuestro cristianismo, en servicio a la iglesia. Dios bendice todo y bendice a cada hogar y a cada persona y al país entero con sus directivas, con su iglesia, con su pueblo en general. Gracias. Como una muestra de mi preparación en el idioma latino, que yo me sé un poco de esto, como seminarista que fue, a cantar parte de un salmo y rezar el Padre Nuestro, el Ave María en latín. Laudate nomen Domini, laudate nomen Domini, laudate pueri Domini, laudate nomen Domini. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nos debita nostra, sicut nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in hora et in hora mortis. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in un principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patri et Filius et Spiritus Sancti. Amén. Deo gracias. Tu camino está lleno de historias que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo. Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos con pasos seguros. He confesado mis secretos y te he dicho
pecho todos mis anhelos, pero no dejaré de decirte que te quiero, mi querido viejo. Cada vez mis manos se parecen a las tuyas que siempre recuerdo. Mi camino se parece al tuyo. Todo lo que soy yo te lo debo. Camina conmigo, papá. Compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá. Cuenta tus historias que me calman. Sí, me calman. Camina conmigo, papá. Caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá. Marchemos juntos con paso seguro.